Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi Señor Jesucristo me les bendiga a todos.
toda la audiencia que pues pueda llegar este audio. Me presento, pues les digo que Dios me les bendiga. Mi nombre es Johnny Carrillo, vengo de Bovares, del pueblo de Bovares. Y bueno, hace unos meses atrás Dios me permitió venir a esta iglesia acá en la 34, mis amados hermanos, el hermano Osvaldo, por motivo de que tuvimos un niño enfermo en el hospital. Y bueno, ellos fueron también de ayuda para mi vida en cuanto a lo que nos mantuvieron en oración pues con nuestro niño. Y de allí surgió pues que Dios nos permitió, después de unos cuantos años atrás, desde niño veníamos acá al tabernáculo de la 34. Estaba pues nuestro hermano Galdona todavía en vida terrena. Sin embargo, bueno, Dios nos permite, después de unos años, por medio de esta prueba que pasamos con nuestro bebé, tener un pequeño acercamiento con nuestros hermanos acá, y ha sido una bendición, pues porque en esa oportunidad conocimos al hermano Osvaldo y le dimos un testimonio de algo que a nosotros nos había sucedido, a mi pareja, a mi esposa, mi hermana Loedis Pérez, y a este servidor, en referente a la llegada de nuestra familia, de unos hijos, de un hijo, porque la verdad es que pues nosotros duramos aproximadamente 13 años para poder tener un bebé. Es una cosa bastante, se dice muy fácil con las palabras, sin embargo, pues tiene un gran trecho de muchas circunstancias difíciles, de muchas pruebas. Allí estuvimos nosotros batallando. Y bueno, mi hermano Osvaldo, cuando le conté esto, tuvo la buena disposición de invitarme, que él quería que grabáramos este testimonio, con la única finalidad, hermano, es de glorificar el nombre de Jesucristo y darle cumplimiento a una escritura que dice: hace notorias sus obras en los pueblos. Y bueno, de esa manera que pueda alcanzar a alguien que tenga algo similar y que su fe pues pueda aumentar y pueda ser beneficiario de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así comienzo. Nosotros nos casamos en el año 2007, por allá en marzo, el 3 de marzo del año 2007. Me casé con esa dama llamada Loedis Pérez, como toda pareja, con buenos deseos, buenos pronósticos en cuanto a formar una familia. Siendo ya cristianos, éramos cristianos, vivíamos para Dios, le servíamos al Señor allá en la iglesia de Bovares, en el tabernáculo Ebenezer de Bovares. Y cuando decidimos, pues nos dimos cuenta, mejor dicho, que al transcurrir un año ella no quedaba embarazada, no había, y nos preocupamos y fuimos a la ciencia médica. Sin embargo, la ciencia médica, pues entre tantos estudios, tenemos una carpeta pues de este color así grande, de estudios que indicaban y decían que era imposible que ella pudiera tener bebé. ¿Por qué? Porque ellos decían que ella era sangre negativa, yo era sangre positiva. Entonces ellos me dibujaban una célula donde las células de ella no iban a reconocer el gen y iban a atacarlo cada vez, y ese era uno de los riesgos. Otros decían por un cuadro de insulina que ella tenía, un descontrol hormonal, problemas de ovulación, problemas de tiroides y una serie de cuadros que pues pronósticos o patologías que no iban a permitir que ella pudiera concebir un bebé. Fuimos a tantos médicos que nos recomendaban, íbamos a uno especialista, bueno, fuimos hasta un lugar llamado Fecundar, donde ellos son especialistas en todos estos casos. Hicieron estudios por todos lados y entre tantas cosas hubo un doctor que dijo: yo les puedo hacer a ustedes una ovulación por seguimiento, algo así, donde era que nosotros, ellos mismos nos enseñaron, eran como unas agujitas de insulina, se las poníamos allí en el vientre y ella iba a producir ovulación suficiente como para quedar embarazada. Sin embargo, nos encontramos que no fue posible, el abdomen se le inflamó pues tanto así que se llenó pues de esas cositas que le salen a las mujeres, miomas y cosas así. Bueno, eso fue una experiencia muy difícil porque tuve que sacarla de madrugada, llevarla al doctor, le tuvieron que hacer una operación. Entre eso me pusieron a elegir que si le sacaban los ovarios o porque era muy grande lo que tenía allí adentro y le causaba un dolor inmenso.
y yo estaba allí en la sala y el doctor me dice, tiene que decir, pensar y tener una decisión en 5 minutos. Sin embargo, yo me quedé allí y pensando, allí bajaron las promesas del Señor y bueno, me tomé de la mano del Señor e hicimos la decisión que Dios nos llamó, fue pagamos para que le pudieran extraer y no le cortaran. Pues era más costoso, pero siempre con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así pasamos por todo ese proceso, hermano. Estoy hablando de 13 años muy difíciles, donde muchas veces la autoestima está aquí arriba, la fe está aquí, a veces la fe busca disminuir y todas estas cosas pues suceden en estos casos. Sin embargo, bueno, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, Dios fue bueno con nosotros. Me recuerdo que en una oportunidad, recuerdo yo, que estando yo, ya habían pasado unos cuantos años. El que ha vivido esto y esté pasando por esto sabe que esto es muy difícil, a veces se deprime la persona, la pareja, y uno tiene que estar allí pues tratando de que manteniendo la paz y todo esto, porque son una serie de cosas pues que surgen en esos procesos que no los pudiera decir acá porque el tiempo es resumido, pero en una de esos años, quizás 6 años en espera, 7 años, 6 años, nosotros teníamos un negocito y yo estaba allí sentado contando un dinero porque me tocaba hacer las compras para surtir el negocio. Eran como horas de las 2 de la tarde, algo así, donde el sol está incandescente y donde la gente, sobre todo allá en mi pueblo, no sale. Están en sus casas porque el sol es inminente. No había nadie, estábamos en una esquina, en el negocio, y yo estoy contando un dinero así, sentadito, haciendo la lista. Y cuando yo veo como que por el vidrio del mostrador hay como una sombra, pero yo sin embargo no me levanto de una vez porque acomodé el dinero, tratando de acomodar todo para luego atender a la persona. Eso fue rápido, mi hermano. Y cuando yo hago así, que yo me levanto para mirar, no había nadie en el mostrador. Solamente lo que había en el mostrador era una sandalita de cuero, que luego iba a tener una historia muy larga de esperanza y de fe, de que cuando Dios te hace una promesa a ti, pues Él la cumple. Porque como dice Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido. Cuando yo miro esa sandalita allí arriba del mostrador, me quedé impactado porque digo, esta sandalita, ¿qué significa? ¿Será que alguien llegó y como no le salía al momento, la dejó allí? Pero mi mente comenzaba a decir, pero tan rápido, si eso no pasaron ni siquiera un minuto, ¿no? Entonces yo llego, bueno, en mi mente natural, tomo la sandalita y me dirijo hacia la esquina, hacia los afueras del negocio. Es una calle que tiene 4 esquinas, estamos en una esquina, y cuando yo miro hacia el lado derecho, al lado izquierdo, hacia el frente y hacia atrás, no había absolutamente nadie, hermano. Dios, que es mi testigo, sabe que yo algún día tendré que pararme a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, y sé que lo que estoy hablando pues es la pura verdad porque me pasó a mí mismo. Entonces, al ver que no había nadie, me devuelvo con mis sandalitas sin pensar en nada espiritual, hermano. Mi mente natural, solamente entré y cuando coloqué la sandalita aquí, dije, la voy a colocar aquí porque quizás la persona vino y a lo mejor vengo ahorita a retirarla, la coloco y la dejo allí. Y me siento y sigo contando, pero en una de esas baja el Espíritu de Dios, aleluya, y me dice, ¿ves la sandalita? Y yo llego y la vuelvo a mirar y comienza algo a moverse en mi corazón y siento, no una voz audible, hermano, pero en mi corazón, Él me habla y me dice, te voy a dar un hijo, me dice. Hermano, y cuando yo siento eso en mi corazón, comencé a derramarme, sentí su presencia y sentí algo sobrenatural en ese momento. Y yo veo y es donde me doy de cuenta que todo era Dios produciendo, dándome una promesa, llamando mi atención, hermano. Porque Él sabe cómo llamarnos la atención y cómo lidiar con nosotros cuando quiere cumplir su palabra, hermano. Lo cierto es que agarré esa sandalita allí, hermano, lloré y lloré como ustedes no tienen idea. Derramé mi vida y le dije, Señor, yo creo esta palabra. Y algo me dijo, tómala y guárdala en un lugar y consérvala hasta que el niño esté aquí manifestado. Así lo hice, llegué a mi casa muy contento, hermano, alegre, con aquello que algo se movía en mí.
Y cuando llego a mi casa consigo a mi amada esposa del otro lado de la habitación. Y precisamente en eso estaba, en ese momento, cuando yo llego con la sandalita, la consigo en ese momento donde ella está decaída, porque había momentos que estaba pues feliz, alegre, se le olvidaba, pero había momentos que de repente se acordaba de querer tener un niño. Y en ese preciso momento, hermano, no son casualidades, Dios sabe lo que hace. La consigo allí pues derramada, triste, y cuando yo la veo ya yo supe que estaba pasando por esos momentos depresivos, digamos, o de nostalgia. Y me acerco a ella y la abrazo y ella pues se limpia las lágrimas y yo le digo, mira mi amor, y le cuento todo esto que les acabo de contar. Ella comenzó a llorar, me abrazó y yo le digo, mi amor, usted va a agarrar esta sandalita, así como él me lo ha hecho sentir, póngala en una de las gavetas de la peinadora, allá en lo más oculto, donde algún día Dios, yo creo, mi amor, que Dios nos va a dar un hijo. Y así pasó. La colocó. Pasaron más años, hermano, más tiempo. Los años se hacen largos, las horas, los minutos, los días se hacen muy largos en los momentos de espera, hermano. Allí donde el Señor obra en nosotros en paciencia y pues está allí con nosotros. Está tan cerca que muchas veces lo sentimos nosotros tan lejos, pero Él está tan cerca, al lado de nosotros, allí con nosotros en ese proceso. Bueno, mis amados hermanos, mi esposa pues agarró aliento, seguimos el transitar de la vida. Yo le pedía mucho al Señor cuando llegan esos momentos que Él me diese a mí por lo menos un sueño. Yo no soy dado mucho a los sueños, creo que pues no tengo esa vocación en Dios, tenemos otra, pero sí creemos en los sueños, creemos en las cosas, en las visiones, todas las cosas sobrenaturales del Señor que se manifiestan en sus hijos. Y estando allí, hermano, pidiéndole yo al Señor por mucho tiempo que me diese pues un descanso, porque llegaba la ansiedad, llegaba hoy, hermano, y yo decía, Señor, sobre todo pues cuando venían esos momentos del Día de las Madres, esas cosas, me tocaba lidiar conmigo, con mi esposa, y bueno, tomando aliento en el Señor siempre, procurando pues con la ayuda, porque todo ha sido su gracia, hermano. En ningún momento, en esos momentos, uno no puede hacer nada, uno no puede darse aliento por uno mismo, uno no puede animarse por uno mismo, tiene que ser el Señor que lo anime a uno. Y yo llego y le digo al Señor que me dé un sueño, sin embargo, el sueño nada que llegaba. Pasaron, qué sé yo, hermano, unos 5 o 6 años y el sueño nunca llegó. Recuerdo que fuimos para unos cultos en un cierto sector de acá, del estado Lara, y un hermano que nos encontramos nos decían, oye hermano, mira hermano Johnny, que sabían mi caso, me decían, hay un hermano tal, que ese hermano tiene un don maravilloso y él ha orado por muchas hermanas y ellas han quedado embarazadas. Y hermano, no tenemos duda de eso, Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado todas estas cosas. Ahora yo estoy contando mi experiencia, cómo la vivimos, y cuando yo me dicen eso, pues como andamos en esa ansiedad, uno le echa mano a todo lo que le dicen a uno de parte de Dios, y me acerco al ministro de Dios y le digo, hermano, y no hallaba cómo llegarle, comienzo pues allí de alguna forma llegarle y decirle que lo que nos pasaba con mi esposa. El hermano pues al cabo de un pequeño momento de conversación le manifesté nuestra necesidad y él me dice unas palabras que yo considero que no están fuera de contexto ni nada, solamente que era para profundizar las raíces más de este testimonio. Cuando yo le digo al hermano esto, el hermano me dice, hermano, lo que pasa es que ustedes no han tenido ese bebé porque ustedes no han creído lo suficientemente como para tener ese bebé. Y él me lo dice a manera como de una exhortación y yo la tomé de parte de Dios. Sin embargo, bueno, eso me deprimió, estuvimos en el culto, mi mente estuvo pues pensando en todo eso que él me dijo y parece ser que la fe como que en uno está allí en un vaivén pues. Bueno, pasó ese momento, él me habló acerca de Abraham, el padre de la fe, de todas estas cosas, como ustedes saben ese relato acerca de Abraham allá en Génesis. Y me vine para mi casa de ese sector y esos días pasaron y yo pues sentía que me deprimía más, que como que yo no tenía fe, hermano. El enemigo me buscaba engañar a decirme, tú no tienes fe, eso es verdad, tú no tienes suficiente confianza en Dios como para que Él te dé un hijo, ni para que les dé un bebé. Y bueno, allí estuvimos en esa batalla, en esa gran lucha otro tiempo más. Sin embargo, bueno, para resumir esto, me recuerdo
que a mi esposa Dios también le dio una evidencia. Ella fue un día a hacer unas compras cuando estaba la situación en Venezuela, que había que hacer cola para 2 harinas y todo esto. Ella fue a hacer la cola, le habían conseguido un ticket para la cola, y cuando llega al supermercado, al lugar que es en el Recreo, allí en el Central Madridense que existía allí, ella estaba allí, entró directo y no había nada para comprar. Todo se había agotado, los productos de primera necesidad. Entonces un muchacho que está así le dice, hermana, porque le dijo, pero por lo menos aproveche y llévese un paquete de pañales que también está en oferta. Y ella cuando escucha eso mira, y ella dice, la mente le dice, pero ¿para qué yo voy a comprar pañales si yo no tengo niños? Y allí bajó la fe en ese momento y le dio la experiencia que también ella necesitaba. Y algo le dice, tómalo y créelo, que te voy a dar un hijo. Hermano, tan cierto como se lo estoy diciendo. Ella estaba como que en una duda, en una de esas venció las barreras de la duda y se decidió y tomó el paquete de pañal y se lo trajo, hermano, para la casa. Y lo colocó pues allí en el mismo lugar donde habíamos guardado la sandalita, allí en una gaveta, que era como una evidencia, una promesa que Dios nos estaba dando para una bella experiencia, hermano. La colocó allí y eso también se mantuvo por unos años más allí. Un día, una hermanita de un campo nos visitó con unos niños y se nos hizo tarde y ya cargaba unos niños y no pudo comprar pañales. Y yo estoy sentado hablando con el esposo, con el hermano en la sala, y yo miro hacia el cuarto que la hermana le dice, hermana Loedi, no tengo pañales. Entonces fuimos a darle una vuelta, ya era muy tarde, todos los negocios estaban cerrados, no había ningún negocio abierto. Nos devolvimos y cuando está ella conversando con mi esposa abre la gaveta y la hermana se da cuenta que hay un paquete de pañales y le dice, hermana Loedi, pero tú tienes unos pañales acá, tú no tienes bebé, tú me puedes dar, préstamelos, yo te los compro. Y lo que me di de cuenta fue la seguridad, cómo Dios comienza a fortalecer la fe de sus hijos cuando le va a darle una bendición. Yo vi que mi esposa, después de tanta depresión y tanta cosa, yo veo que ella con una firmeza mira a la hermana con respeto y le dice, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables. Ahí está la fe, hermano. Es de cuestión de decisión de nosotros. La decisión está en nosotros, en echarle mano a las promesas de lo que Dios te ha dicho y te ha prometido. Ella simplemente le dijo, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables, no te puedo dar de eso. No le explicó, que es lo que me llamó más la atención, no le dijo nada, guardó su paz y yo seguramente confío que la hermana lo entendió. Guardó su paz y los dejaron allí. Hermano, al cabo de un tiempo, yo había escuchado acerca de Abraham como el padre de la fe, como un hombre inquebrantable en la fe, como un superhombre. Y sin duda que los hombres de la Biblia fueron hombres que tuvieron experiencia, pero sabemos también que la Biblia dice que ellos fueron sujetos a pasión, que ellos también pasaron por lo que nosotros pasamos. Y cuando un día yo vengo llegando de hacer un transporte y yo me acuesto en una hamaca en mi casa y yo miro así hacia mi costado y está un folleto que se llama El Patriarca Abraham. Lo veo y lo miro y algo se conecta, hermano, porque cuando estas cosas suceden, usted y yo no tenemos nada que ver, solamente tenemos que echarle mano a la fe y Dios hace lo demás. Te produce el sentir, te da el querer como el hacer y Él es el que produce todos los resultados. Y yo llego y miro así y algo se conectó, que eso sin duda fue Dios, y me motivó a leer ese mensaje. Yo lo tomo así y lo volteo. No era que yo andaba muy espiritual, no era que yo andaba en la cúpide de la espiritualidad. Normal, hermano. Sencillamente lo agarré, pero él me puso el sentir, me motivó y cuando volteo el mensaje leo la parte de atrás de lo que se trata, pues un extracto de lo que se va a tratar este mensaje y se movió mi corazón. Pero algo me dice, antes de leer el mensaje, lee la historia de Abraham por ti mismo, no lo que te cuentan, sino por ti mismo. Porque somos nosotros mismos que leyendo la palabra, Él puede bajar en fe, en revelación y nos da la promesa, hermano. Y cuando yo estoy leyendo allí la historia de Abraham, pues hojeando esto, hermano, allí estaba Dios moviéndose en mi corazón. Y cuando veo allí fue donde mi fe se activó, hermano. Esta parte es importante porque cuando yo estoy leyendo, yo me doy de cuenta que Abraham, Dios le había hecho una promesa de que Sara iba a tener un hijo y todas estas cosas. Sin embargo, vemos que en el transitar de la vida, él dijo, la Biblia dice que él luchó esperanza contra esperanza, aleluya, y que no fue movido. Y que, sin embargo, él pasó quizás las mismas batallas en la mente, las mismas luchas de donde él de repente buscó deprimirse, pero eso no significaba que él no creía que Dios podía darle un hijo a su esposa. Es dos cosas muy distintas.
Una cosa es la lucha que viene a su mente y otra cosa es lo que usted puede en esa batalla echar mano. Usted dice, Dios, si Dios hizo el sol, hizo la tierra, hizo las células, me hizo a mí mismo, para Dios es nada imposible crear a un niño en el vientre de una esposa, de una mujer que la ciencia ha dicho que es estéril. Para nada eso es difícil, para nada para Dios. Y eso es lo que nunca puede percibir cuando una persona es hija de Dios. No puede tener incredulidad. Sin embargo, están las batallas, las luchas, la guerra, la batalla jamás peleada en la mente. Y esa también la libró Abraham. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos que Abraham, luego que se encuentra con aquella sierva, la esposa lo lleva y le dice, pero toma a la sierva y ten un hijo con ella. Y así él lo aceptó, lo recibió y así lo hizo. Sin embargo, esa no era la voluntad de lo que Dios le había dicho a él. Entonces encontramos que cuando yo leo esto, algo me dice, ve, así que descansa, no te preocupes por las luchas que tienes en tu mente, eso no significa que tú no tienes fe, tienes fe, me dijo. Tú tienes fe, hermano, eso me fortaleció, me bendijo tanto Dios esa tarde, que el que me veía en mi casa, yo estaba solito en mi casa, mi esposa no estaba, decía que me había vuelto loco, porque algo me tomó y yo corría de la puerta de atrás a la puerta de adelante, gritando, corriendo, llorando, diciendo, Señor, yo tengo fe, yo te creo esa palabra, Señor, tú nos vas a dar un hijo. Y me hizo recordar, ¿te acuerdas de la sandalita? ¿Te acuerdas del pañal? Así que te voy a dar un hijo. Y me volvió a animar en la fe y me volvió a activar, pero esta sí era genuina, era Dios, porque al cabo de unos tiempitos, comienzo a tener unas experiencias y esto que le voy a contar, así como lo conté aquí una vez públicamente en el culto, en esta iglesia, estaba yo acostado en la cama y yo estaba leyendo Fe Perfecta, donde el profeta habla acerca de las ardillas y todas estas cosas que ustedes conocen, los que han leído el mensaje saben del relato que estamos hablando, de Hattie Rai y de todas estas cosas. Y cuando yo estoy leyendo eso, en mi casa teníamos, hermanos, una invasión de ratones, una plaga terrible. Era como que hasta sobrenatural, hermano, porque yo no había visto tantos ratones así en una casa. Ellos bajaban de las mesas de la cocina o de los mesones, bajaban como hormiga, hermano, se ponían en el piso, hermano, esa cosa, y eso me tenía aterrado. Yo buscaba veneno y nada, que lo podíamos por meses, buscando intentar acabar con esos ratones. Y yo estoy acostado, me acuesto así, hermano, no era emoción, no era una voz audible porque yo le estaría mintiendo, pero Dios habla en el corazón, algo se asienta en mí y me dice, pero no hay ninguna diferencia. El profeta estaba hablando de las ardillas, el hermano Abraham estaba hablando de las ardillas, y él dijo la palabra. ¿Por qué tú no dices la palabra? ¿Qué quieres que haga? Hermano, era como un ensayo, un entrenamiento, y algo me decía al mismo momento, tú estás emocionado con este mensaje, no te emociones, que esto no se puede meter uno por emoción. Hermano, y tenía esa lucha allí, y me vuelvo a acostar, y estoy así acostado en la cama, y algo me dice, pero ¿qué quieres? Dilo. Y cuando yo miro así, que estoy como que batallando con la voz de Dios y con la voz del enemigo, yo miro hacia la cocina, acostado en mi cama con el folleto en un lado y veo que estaban bajando los ratones. Hermano, me quedo allí mirando ese cuadro y yo digo, ¿será que lo hago? ¿Será que digo? No estaré emocionado. Hermano, pero de repente algo se asentó y yo digo, bueno, que venga un gato. Los hermanos acá se rieron cuando lo dijimos en el culto públicamente, se rieron. En una oportunidad, ahora lo estamos transmitiendo por acá también, porque precisamente eso sucedió, hermano. Yo le digo, que venga un gato. Bueno, tú me estás diciendo que diga una palabra, bueno, que venga un gato y que se coma un ratón y como señal que yo lo pueda ver. Hermano, y me quedé así con eso y me acuesto en la cama, y me quedo como dormido en la cama y de repente siento que la cama por debajo le dan un golpe, ¡pum!, a la tapa de la cama y me despertó. Y miré y estaba el folleto. Y me quedo así. Y de repente estoy mirando así y ¡pum!, le vuelven a otro golpe. Y cuando yo miro así, hermano, allí venía saliendo un gato blanco, hermano. Y lo más tremendo es que salió apuradito, pero yo no le vi que cargaba. Y algo me dice, ¿qué más quiere? Yo le digo, quiero ver si en verdad se comió un ratón. El gato se devolvió. Ellos que son tan meticulosos cuando están comiendo, se devolvió, se asomó la cabeza en la puerta de mi cuarto y allí tenía el ratón con la cola. Y yo, aleluya, fue una experiencia de ver de que la fe es como una llave, hermano. Cuando Dios permite y usted sabe cómo meter la llave, usted mete la llave y lo demás lo hace Dios. Él abre las puertas, Él abre lo que es imposible para el hombre, Él hace lo demás. Eso me impactó y comenzó la fe a aumentar porque el milagro estaba cerca. Lo que le había pedido por años, un sueño, nunca me lo dio de ahí para atrás, porque todo tiene un tiempo en la vida.
y cuando sin pensarlo, sin imaginarlo, me quedé con eso impactado, hermano. El gato hizo un desastre, pues se comió todos esos ratones porque salí de la casa y cuando regresé en la tarde de buscar a mi esposa, increíblemente mi esposa nos dimos cuenta que no había ni uno. El gato había hecho, y el gato no supe por dónde entró, por dónde salió, cómo se salió de la casa, no sé, pero yo sabemos que todo eso lo estaba produciendo Jehová de los ejércitos, el Señor, el de los Dios de los milagros. Traigo a mi esposa y bueno, pasaron un tiempo y al cabo de un tiempo, hermano, allí estaba el sueño. Estoy durmiendo una noche y yo sin pensarlo, sin imaginarlo, yo entro en un sueño donde yo entro como en un escenario. Los que han ido como a un teatro saben que todo es oscuro y que está como la plataforma y que hay un rayo de luz que enfoca solamente al artista. Y aquí estaban las tribunas, yo entré y cuando yo entro lo único que me doy de cuenta es que en los asientos no había nadie. No había nadie, ningún espectador de nada. Y lo que miro es allá, miro hacia allá, hacia donde está en la plataforma, y ahí estaba el rayo de luz. Estaba un hombrecito pequeño y estaba otro joven. Y el hombrecito pequeño tenía un bebé en los brazos. Es un sueño. Y él tenía el bebé en los brazos. Yo nunca conviví con mi padre. Yo nunca viví con mi papá. A la edad de 1 año me sacaron porque mi padre, pues, no pudo atenderme. Y hubieran circunstancias que no permitieron tener acercamiento con él. Y eso fue lo que más me impactó de este sueño. Yo nunca tuve acercamiento con él. Y cuando yo estoy parado, o sea, cuando yo veo estos dos personajes que están allí, uno tiene un hombre pequeñito con un bebé, yo ni siquiera hablé la palabra, hermano, solamente lo pensé y dije, ¿pero quiénes son ellos? Y parece ser que lo que estaba allí me discernió el pensamiento y me dijo, ¿quieres saber quiénes son? Y yo le digo, sí, quiero saber quiénes son. Y cuando yo digo sí, los dos personajes, los tres, el niño, el señor que tenía los niños y el otro, voltearon y me miraron. Hermano, yo nunca había pasado por una experiencia de cruzarme mirada conmigo mismo. Era yo el joven que estaba al frente del Señor. Y me miro cara, hermano, eso me impactó, mirarme yo, cruzarme cara a cara con mi propia persona. Y el otro que tenía era mi papá y tenía un niño pequeño. Y en ese momento me hizo entrega del niño y me lo puso en mis brazos. Y yo vi el bebé, vi el rostro, no se me olvida. Y cuando estábamos en maternidad, cuando mi esposa dio a luz, ese mismo rostro fue el que vi yo en ese sueño. Hermano, increíblemente para el incrédulo, pero para los hijos de Dios, esto es una realidad. Esto es cuestión de fe. Así como se los estoy contando, al cabo de 9 meses, después de ese sueño, yo me paré y cuando me acosté después del sueño, miro el techo y algo me dice, el bebé viene en camino. Hermano, pero la fe es algo sobrenatural. No es algo como una emoción, es algo que se asiente y te dice, está concluido, es un hecho. Vas a tener un bebé. Yo le cuento eso a mi esposa, lloramos juntos en la mañana, le oramos al Señor y descansamos en el Señor, no sabiendo que a los 9 meses después de ese sueño, el 23 de febrero, hermano, el 23 de febrero del año 2019, mi esposa se empezó a sentir mal y fue a darse el día de mi cumpleaños. Yo cumplo año el 23 de febrero. Ese mismo día, hermano, mi esposa fue a que el doctor, sin decirme nada, sorpresa, y la sorpresa era que estaba embarazada el día de mi cumpleaños, le dieron eso, ella vino y me hizo una sorpresa, está el video en Facebook, en nuestro perfil, está ese video, donde ella hizo como una cajita de regalo que se abría en 4 partes, y cuando yo llego ese día de la sorpresa, yo no sabía nada, y estamos allí, y ella me dice que tengo que jalar la tirita. Estaban unos hermanos allí acompañándonos en ese bello momento, y cuando yo jalo la tirita de un lazo, la caja se abrió en 4 partes. En un lado estaba la sandalita que me había dado hace 8 años atrás, en otro lado estaban los pañales, y en la otra parte estaban los ecos que decían y confirmaban que era una realidad. Y cuando yo miro eso, hermano, yo me quedo impactado. Yo no hablo, miro a mi esposa y yo le digo, es cierto. Y ella llorando me abrazó, estaba embarazada después de 13 años. Ese es el testimonio, mi hermano. Confío que estas palabras, que este testimonio, se me escapan detalles, hermano, pero yo creo que más bien me he excedido del tiempo. Sin embargo, confiamos que el Señor bendiga sus corazones por medio de este testimonio. Haced notorias sus obras en los pueblos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Escuchemos al hermano Alfredo Tona en el mensaje Todo lo que el Padre me muestra, eso hago, parte 2. Hermano, que el Señor les bendiga. Un saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Agradecido nuevamente del Señor por estar
por este medio para que compartamos ese alimento espiritual que Dios tiene para este día. Es la orden del día que estamos mostrando en esta palabra, porque es la orden del día, es la hora de donde esta palabra tiene que ser manifestada en nosotros. Esta palabra que el Señor dijo que las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Nosotros no podemos esperar más tiempo. Es hora de hacer esas obras que el Señor dijo. Es hora de que cada uno de nosotros, el Señor se manifieste en nuestras vidas. Porque verdaderamente es el tiempo ya, como dice, muy corto. El tiempo ya no es más, como dice la Escritura. Pero yo creo que es la hora, llegó la hora cuando la novia de Jesucristo tiene que hacer esas obras mayores, esas obras en cantidad, como dice el siervo del Señor. Pero es hora de que verdaderamente tomemos lo que Dios nos está diciendo. Es la orden del día, que tenemos que manifestarlo a Él, manifestarlo tremendamente, porque es hora de que los hijos de Dios sean manifestados. Es una de las grandes promesas que tenemos allí y no podemos, como dice, estar como fríos en esto. No, es hora de que entremos en ese calor, en ese fuego, que Dios nos ayude para que entremos y hagamos esas obras que Él dijo, porque no se pueden quedar allí escritas nada más, tienen que ser manifestadas en nosotros. Y si nosotros decimos que somos la novia de Jesucristo, el pueblo de Dios, la iglesia del Dios viviente, esa iglesia verdadera, entonces tiene que hacer las mismas obras de Él, porque no hay más que se pueda hacer, sino lo que Él dijo, que está escrito en su palabra. Podemos hablar mucho, tener mucha letra, hay muchas cosas, pero ¿dónde están las manifestaciones de Dios? Creo que es la hora de que el mundo vea que hay un Dios viviente en cada uno de sus hijos. Cuando Jesucristo se manifestó en la tierra, bueno, es lo mismo que sus hijos también se han manifestado en esta tierra. Es hora, es la hora, llegó la hora, no que estemos jugando de iglesia a iglesia y andemos para allá y para acá, movidos por cualquier viento de doctrina, no. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros tomemos posesión para que lo manifestemos a Él. Es hora, llegó la hora. Yo creo que verdaderamente uno tiene que ver lo que está escrito para cada uno de nosotros. Yo me identifico con lo que está escrito ahí, porque es para mí, no sé para usted, pero esto es para mí. Si Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, yo estoy incluido ahí. Yo creo que usted también está incluido ahí si usted cree esta palabra. Yo creo que la hora, verdaderamente es la hora, como dice, es la hora de manifestarlo a Él. El otro predicación que estuvimos allí en esta semana, bueno, quiero tomar la misma escritura y seguir con este mismo tema, porque es un tema maravilloso, un tema que verdaderamente me gozo en leerlo, que es ese San Juan 5. Usted se pone a leer todo ese capítulo, mire, maravilloso, maravilloso. Dígale, Señor, yo voy a leer este capítulo y yo quiero que usted me revele esta palabra, lo que está escrito ahí, porque todo lo que está escrito ahí tiene cumplimiento y tiene que cumplirse en nosotros. Creo que yo me gozaba mucho con esto, cuando estaba leyendo esto. Mire, hermano, eso era un gozo tremendo que tenía en mi corazón, porque yo quiero manifestarlo a Él. Yo quiero ser como Él, porque sé, como dice ese cántico, yo anhelo ser como Cristo. Queremos ser como Él, llegar a esa estatura de perfección como Él, manifestarlo a Él, que el mundo pueda ver a usted, señalarlo a usted, que diga, ahí va el mismo Señor Jesucristo. Cuando se manifestó en la antigüedad, ahí va caminando ese hombre. Que traigamos esta Biblia a vida. Eso es lo que Dios quiere, manifestarlo a Él, como los hombres allá en la antigüedad lo manifestaron a Él. Hombres que estaban bajo pacto de animales. Y nosotros ahora estamos en un mejor pacto, que es la sangre del Señor Jesucristo. Así que los voy a invitar otra vez nuevamente para leamos en San Juan 5,
dice del 18 en adelante, como hasta, leemos hasta el 25. Yo creo, lo invito a usted para que busque allí esa escritura. Vamos a enfocarnos mucho en este capítulo, que es un capítulo muy precioso y tremendo. Busque allí para que vea la secuencia y usted pídele al Señor allí que le revele lo que está allí escrito, que es lo que usted tiene que hacer. No andando por allá de iglesia en iglesia predicando una palabra para allá y para acá y para acá, y las manifestaciones de Dios, ¿dónde están? Eso es lo que queremos ver. El Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra para allá y para acá, ¿qué hizo? Manifestar a su Padre, el Padre que moraba en él, el que hacía las obras. Así que leemos en San Juan 5, 18 al 25. Vamos a leerlo. Dice la palabra así en el nombre de Jesucristo. Entonces, por tanto más, procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De suerte que vosotros os maravilláis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Un poquito más ahí en el 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así yo también al Hijo que tuviere vida en sí mismo. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Los invito a orar para que el Señor nos ayude, nos meta en esto profundamente, nos revele y nos vivifique esa palabra en nuestros corazones. Eso es lo que queremos. Eso es lo que yo también deseo. Y usted yo creo que también lo desea. Así que lo invito a orar para que Dios nos ayude en esta tarde, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, damos gracias nuevamente, agradecido de ti nuevamente por estar aquí, Señor. Compartir esta hermosa palabra, esta palabra que está escrita allí, esta palabra que tiene que tener cumplimiento en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos pues, Padre, a tomar toda esta palabra que son para nosotros estas grandes promesas, Padre amado. Tiende tu mano y revélate una vez más a nosotros, a las vidas que nos escuchan. Revélate a ellos, Padre, y ayúdales, Padre, que ellos sean también testigos de lo que tú harás desde ahora en adelante. Así te lo ruego y así te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es maravilloso leer este capítulo 5. Usted se pone a ver y allá, como decíamos en el tema pasado, hablábamos un poquito de la mujer samaritana y bueno, y de Natanael, cómo Dios se le mostró a ellos. Y ellos no titubearon, ellos no hicieron, como dice, no hablaron palabras torpes, o le salió palabras malas por su boca. No, Natanael, cuando el Señor se le manifestó a él, mire, ¿qué dijo Natanael? Cuando el Señor le dijo, antes de que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. ¿Qué dijo él? Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. Él no dijo, tú eres un Belcebú, o tú eres un adivino, no, o tú lees la mente, no. Él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, porque él estaba convencido cuando
Felipe le dijo, hemos hallado al Mesías, del que Moisés escribió. Y ellos sabían, ellos estaban esperando a alguien que diera cumplimiento a esta palabra, y era el Mesías que tenía que venir, porque él iba a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, iba a ver esas visiones que el Padre le iba a mostrar para hacer esas obras maravillosas. Y esa mujer también samaritana, cuando estuvo allí, ella decía que los judíos y los samaritanos no se trataban porque había algo allí entre ellos, enemistad y todas esas cosas. Pero el Señor no se puso a discutir con ella, sino que empezó a hablarle la palabra, y discernió ese espíritu que tenía dentro y le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo, le dijo. Y la mujer tampoco empezó a gritar o a decir, ¿por qué te metes en mi vida? O ¿por qué que me estás adivinando tú? No, la mujer sabía que lo que le estaba diciendo el Señor allí era la verdad. Y por eso dijo, me parece que tú eres profeta. Imagínense, aquellos hombres religiosos, maestros de la ley, mire, conocedores de todo, no pudieron decir eso. No pudieron decir eso. Por esta gente donde Dios, mire, se manifestó en estos hombres humildes allí, que estaban esperando esa promesa. Bueno, ahí estaba un Natanael y estaba una samaritana. Y eso es lo que está buscando Dios, corazones así como los de ellos, que está esperando. Ellos están esperando esa manifestación del Hijo del Hombre. Y es la hora, porque llegó la hora, y la hora es ahorita. Esa es la hora ahorita que se está manifestando el Hijo de Dios otra vez. Creo que una de las cosas que vemos como lo que era la señal del Mesías, son esas obras. Ella dijo que tenía que ser un profeta. Ella había sido enseñada que debía buscar al Mesías porque estas señales estarían en él, como ella lo dijo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Pero ella no podía entender quién era Jesús. Dícele Jesús, yo soy, que habla contigo. Y en esto dejó su cántaro y se fue a la ciudad y decía, vení, ve un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo. Ahora, si en aquel día esa era la señal del Mesías y él ha resucitado de entre los muertos, esa tiene que ser la señal del Mesías ahora. Es eso, claro. Yo creo, y yo lo creo. Yo creo que usted también debe creerlo, porque esa señal tiene que estar manifestada nuevamente. Como Jesucristo, como leíamos en el anterior servicio, leíamos que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre, como dice Hebreos 13:8. Si usted se pone a ver un poquito y se va a la antigüedad, estos hombres también hicieron lo mismo. Estos hombres hicieron lo mismo porque Dios no cambia. Si usted se pone a ver, mire, Elías, el profeta, un hombre, mire, un tremendo profeta de Dios. Que este hombre, mire, era tan tremendo, pero él era guiado por el Señor. Él se mantenía cuando Dios le decía que se moviera, ese hombre se movía. Ese hombre no andaba con titubeo. Ese hombre, mire, era obediente a la voz de Dios. Y Dios le mostraba cosas. Dice, ahí en Primera de Reyes 18, dice, y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora era un mandato de Dios para este hombre. Él estaba diciendo, era por tu mandato.
no por el mandato de los fariseos o por el mandato del rey o por el mandato de los sacerdotes, de los levitas, no, era un mandato de Dios y él estaba haciendo lo que el Señor le decía. Y dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Ahí estaba, haciendo la voluntad de Dios, porque Dios le había dado un mandamiento, una obra que hacer a este hombre, y este hombre hizo lo que Dios le dijo. Y mire el resultado que vieron el pueblo cuando cayeron sobre su rostro, cuando vieron ese fuego bajar del cielo y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y esa es una de las cosas maravillosas, porque el pueblo entendió que Jehová respondió por el fuego a través de este hombre, porque este hombre era un profeta de Dios, pero él no hacía nada, sino hasta que el Dios del cielo se lo mostrara. O le daba una visión, o le hablaba así, una voz apacible. Pero nosotros queremos andar haciendo las cosas para adelante, para adelante. No queremos hacer como dice, la voluntad de Dios perfecta, agradable, sino queremos andar en la voluntad permisiva. Dios nos permite que vayamos, pero no es la voluntad de Él. Nosotros, mire, si buscáramos la voluntad de Dios, fuera tan tremendo que Dios haría maravilla. Pero como el hombre siempre está metiendo sus extremidades, siempre se está atravesando, ¿cómo Dios se puede manifestar? No se puede manifestar. Yo creo que es hora de que verdaderamente nos rindamos como se rindieron todos esos hombres de la antigüedad. Un Elías rendido completamente a la voluntad de Dios. Un Jeremías. Vemos aquí también un hombre un profeta de Dios. En Primera de Reyes 22. Usted conoce mucho esta escritura de Miqueas. Dice en capítulo 22 de Primera de Reyes, dice, entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y le dijo, trae presto a Miqueas, hijo de Imla. A él lo tenían preso, porque siempre estaba dándole duro a este rey. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedechías, hijo de Chenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlo. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galá y serás prosperado, que Jehová la entregará en tu mano. Ahora, estaban profetizando tantos profetas allí, como ahorita el mismo espíritu que se ha metido en todas esas iglesias, en las redes sociales, profetizando cosas. Y aquí estaban estos hombres profetizando. Y fíjese, cuando este hombre, el mensajero que el rey había mandado a buscar a Miqueas, dice, el mensajero había ido a llamar a Miqueas, hablándolo, diciendo, he aquí las palabras de los profetas, de una boca anuncian al rey, bien, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia bien. Y Miqueas respondió, vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso diré. No es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que el Señor nos diga que hablamos. Lo que el Señor nos muestre que hagamos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No lo que el hombre lo esté inventando por allí o lo esté llamando por allí. Ven para mi iglesia, predica aquí, predica allá.
No, hermano, cuando el Señor llama a uno, cuando el Señor dirige a uno a las partes donde tiene que ir uno, que siendo la voluntad perfecta de Dios, yo creo que vamos a ver maravillas. Pero así no, andamos por nuestra propia voluntad, por nuestro sentimiento, hermano. Tenemos que andar como andaba el Señor Jesucristo, haciendo lo que el Padre le mostraba hacer. Y dice, vive Jehová, que lo que Jehová hablare, esto diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Miquea, ¿iremos a pelear con Ramón de Galaad, o la dejaremos? Y él respondió, sube, que serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de conjurarte que me digas, sino la verdad, en el nombre de Jehová? Ahora ahí estaba, este rey no le gustó lo que Miqueas le había dicho, porque él sabía que los profetas le estaban diciendo una mentira. Y Miqueas dijo, va, ve y prospera, anda. Y entonces le dijo, yo vi a todo Israel. Ahí estaba. ¿Qué le estaba mostrando Dios a Miqueas? Lo que el Padre le mostraba hacer, eso iba a ser Miqueas. Y dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen pastor. Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había Dios dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Y no andaba todo mal ese hombre. ¿Qué es lo que quiere? Que le profeticen cosas buenas, cuando anda todo torcido, cuando anda bajo la voluntad permisiva, cuando haga las cosas malas, si no anda con la voluntad perfecta de Dios. Entonces, y Jehová, y dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y Jehová dijo, ¿qué endulcirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirálo, haz, y aún saldrás con ellos. Sal pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus dos profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Eso es tremendo, hermano. Es tremendo lo que el Padre le mostró a este hombre llamado Miqueas. Y este rey estaba, mire, sentenciado. Sentenciado. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a este profeta a que le profetizara a este hombre. Dios le mostró a Miqueas lo que le tenía que suceder a este rey, porque era un rey bien malvado. Y es una de las cosas que, mire, si hicieron esto en la antigüedad, hombres que hicieron esto en la antigüedad, ahora estamos en este tiempo presente, cuando la sangre de Jesucristo se derramó y resucitó de los muertos, cuánto más esta Biblia tiene que ser manifestada más todavía ahora. Una de las cosas que vemos allí, yo creo que yo me podía pensar, y yo decía, bueno, estos hombres hicieron como Dios les mostró. Había también un hombre que estaba allí que se llamaba Balaam. Balaam, ustedes conocen ese relato. Un hombre que era un profeta, y Dios también le mostraba cosas. Pero este hombre, mire, se quería dejar de mover por los demás. Y Jehová le dijo, no vayas ni maldigas al pueblo porque ellos son benditos. Y él dijo al rey Balac, le dijo, no, Jehová no me quiere dejar ir. Imagínense, si Dios ya le había dicho, tenía que obedecer. Pero este hombre andaba buscando la otra orilla por allí. Cuando empezaron a ofrecerle dinero, ahí hizo lo que le dijo el hombre, y no hizo lo que Dios le dijo. A pesar de todo, no maldijo a Israel, pero
Él quería hacer la voluntad del rey. No la voluntad del rey de los cielos, sino la voluntad de ese rey que estaba allí. ¿Cuántos Balaanes no hay hoy que quieren hacer las cosas para adelante como ellos quieren? Cuando le ofrecen que predique por aquí, le ofrecen un dinerito. Mírenme, cuando andan así, mire, limpios, que no carguen ni medio, y les ofrecen unos realitos para ir a predicar por allá, o se van bajo su propia voluntad sin decir nada, ni consultar con nadie. Y se van, y de repente usted los ve. ¿Y dónde está el hermano? Y está por allá por otro lado. No está sujeto a un ministerio. Nosotros tenemos que sujetarnos al ministerio que el Señor Jesucristo ha puesto en este lugar. Y llegó la hora, verdaderamente hay que encararlo, o sea, cara a cara como Miqueas encaró a estos hombres. Decirle la cosa en su cara. ¿No dice la Escritura que tenemos que amonestar a los que andan desordenadamente? Entonces, tenemos que andar verdaderamente en lo que Dios nos ha dicho. Dice la palabra aquí en San Juan 5, cuando el Señor pasaba por allá por el estanque de Betesda, dícele aquí, el Señor cuando pasó por el estanque de Betesda, estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús lo vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, ¿quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho. Íbase y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían, aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondiéndoles él que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y preguntándole entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y aquel que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado, no peques más porque no te venga algo con una cosa peor. Y él fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y toda esta a causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía todas estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraron los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual que Dios. Aleluya. Pero era Dios manifestado allí. Era Dios manifestado allí. Fíjense que ellos sabían que Jesús fue enviado por Dios. Porque ellos cuando mandaron a Nicodemo, y Nicodemo dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Sabían. Dice que, el poeta dice aquí que Nicodemo, él expresó la verdad, pero ¿por qué él o los grupos religiosos a los cuales pertenecía no actuaban sobre esa verdad? Era porque estaban tan denominados, tan tiesos y almidonados, satisfechos de sí mismos, confiados de sí mismos, estaban tan ligados a sus tradiciones que si alguien creía a Jesús, sería excomulgado de la iglesia. Imagínense. Es como le digan a usted hoy, usted tiene un don espiritual, o vamos a decir este don que tenía el Señor Jesucristo. Él iba allí, ese don de discernimiento, y él sabía
lo que había en el corazón de toda esta gente. Él lo decía, ¿por qué ustedes procuran matarme? ¿Por qué? Porque veían la intención del corazón de ellos. Yo estaba allí manifestado. Y usted ve, mire, eso, si en ese tiempo el Señor Jesucristo lo persiguieron, lo injuriaron, le dijeron Belcebú, adivino, tienes demonio, eres un samaritano, tantas cosas. Dice aquí en este mensajito, no es un tanto parecido al espíritu de hoy. Si existe ese mismo espíritu perseguidor hoy, también existe el espíritu a quien se persigue. En el mismo tiempo que llegó Jesús a la escena, también Judas llegó a la escena. Así también que Jesús salió a la escena, según lo que piensa el mundo. Judas también salió de la escena. Así al mismo tiempo que el Espíritu Santo vino, también vino el espíritu del anticristo, y ahora el anticristo se anda exhibiendo. También el Espíritu Santo se está manifestando. Asimismo, aquí mismo, en este tiempo del fin, no lo puede ver usted. Yo lo he visto, no lo puede ver usted, hermano. No lo pueden ver los ministros que dicen que tienen una trayectoria tan grande en este mensaje de la hora. Pueden tener 40 o 50 años como tenían estos fariseos. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo se les presentó un joven de apenas 33 años, y estos fariseos tenían 70, 80 años. ¿Cuántos años en el ministerio no tendrían estos hombres? Así como Nicodemo tenía como 80 años cuando se le presentó al Señor Jesucristo, y él tuvo que decirle cómo nacer de nuevo. Y este no entendía. No es el mismo espíritu de hoy que no entiende el movimiento de Dios, las manifestaciones de Dios. Y usted se pone a ver, ¿no es un tanto parecido al espíritu de hoy? Un día vinieron unos griegos con Felipe diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fuera muy bueno si ese fuera el clamor del corazón de todo hombre, mujer, todo joven o doncella hoy día. Quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? El Señor dijo: el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ahora ese es el clamor. Estos hombres griegos estaban allí. Fuera muy bueno si ese fuera el clamor del corazón de todo hombre, mujer, todo joven o doncella hoy día. Si Jesús es el mismo hoy como lo fue entonces, fuera de su cuerpo físico, ¿qué clase de personas debemos buscar? ¿Buscaremos a un vagabundo? No. ¿Buscaremos a un hombre muy bien vestido, con vestiduras así y diferente a las demás? No, Señor. Él era tan común que entraba y salía entre la gente y ni siquiera sabía quién era. Buscaremos algún hombre altamente educado, de modo que su hablar venga a ser como lengua extraña a la gente común. No, la Biblia dice que los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Ese es Marcos 12:37. ¿Buscaríamos un hombre que primeramente fuera aceptado en puestos elevados? No, Señor, dice el hermano. Son cosas que verdaderamente usted ve y se goza con estos mensajitos. Él fue rechazado por aquellos que tenían puestos elevados y fue condenado por los líderes religiosos de su día. ¿Buscaríamos a un hombre que reclamara tener el poder para sanar? No, Señor. Jesús no reclamó ser un sanador divino o el hacer alguna cosa por su propio poder. Él dijo: las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Ese es San Juan 14:10. Entonces, estamos viendo algo tremendo. Buscaremos un hombre que haga andar a todo paralítico, quisiera ver a toda persona ciega y quisiera a toda persona sorda oír. ¿Él haría eso?
No, Señor, Él nunca hizo eso. Volvamos a San Juan 5. Hablando de este hombre del estanque de Betesda. Y hacía una multitud de gente lisiada. La Escritura dice que habían ciegos, cojos, secos, esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo y revolvía el agua. El primero que descendía después del movimiento del agua era uno que cualquier enfermedad que tuviese, seguramente la persona que tenía fe, o nunca sería sanada. Dios nunca ha dejado a la gente sin ningún medio para su sanidad. Él siempre ha provisto la manera del escape para aquellos que quieren escapar. ¿Cree usted que todos creían en el ángel revolviendo el agua en aquel día? ¿Cómo no? Sin duda, muchos de aquellos que debían creerlo, lo más decían que eso era solamente fanatismo, eso era solamente el viento, pero el Señor envió a un ángel que bajara y revolvía el agua. La virtud del ángel hacía hacia el agua. El primero que tenía fe entraba en el agua y era sanado. Piensa en eso. Entonces, mes tras mes, la gente esperaba que el ángel volviera. No lo podemos entender por completo y no hay necesidad de tratar de entenderlo. No podemos, solamente debemos creerlo. Ahora aquí Jesús, su ropaje estaba lleno de virtud, andando rectamente en todas aquellas personas. ¿Cuántos creen que él estaba lleno de compasión? Seguro que lo estaba. Aún más allá de lo que nosotros conocemos acerca de la compasión. La compasión humana no es nada en la comparación con la compasión de Dios. Fíjese. Nosotros lo enredamos todo. Estamos tan atados a los sentidos de tal manera que no podemos entender las cosas espirituales. Jesús fue más compasivo que cualquier otra persona que haya estado en la tierra. Toda la fuente de compasión estaba en él. Sin embargo, pasó de largo por el frente del pobre papá, viejo, todo lisiado, con artritis, y clamando para que alguien tuviera compasión de él y lo llevara dentro del estanque. Pudo haber allí una madre ciega con algunos niños, los cuales la necesitaban desesperadamente en la casa. Pero Jesús, lleno de compasión, pasó derecho frente a ellos y de muchos más, y nunca les dijo una palabra. Lean San Juan 5 para su provecho. Si alguno pasara por su pueblo orando por los enfermos, usted probablemente oirá decir a la gente que él debería ir por aquí o por allá y sanar a ciertos enfermos. Por ejemplo, el viejo John, que vende periódicos por allí, necesita sanidad. Si él llegara a ser sano, dicen ellos, entonces creerían. ¿Sabe usted qué espíritu está hablando? Es el mismo espíritu del diablo que existió en el tiempo de Jesús. Usted sabe que Satán se lleva a su hombre, pero nunca su espíritu. Él fue quien dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese la escritura que leímos, San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. No podemos estar haciendo la voluntad de nosotros mismos, ni la voluntad de la gente. Tenemos que andar con la voluntad perfecta de Dios. Lea toda la Escritura, el ministerio de Jesucristo fue así. Y ese ministerio tiene que estar en esta hora, haciendo las mismas obras de Dios, los mismos movimientos de Dios, no movimientos religiosos que los mueva para allá y para acá como un viento de doctrina, llevados por donde quiera. No podemos ser semejantes a las ondas de la mar, moviéndonos por donde nos dé la gana, como un Balaán, andando
que buscando la segunda voz de Dios. Si Dios le dijo que no fuera y no maldijera al pueblo, esa era la orden que Dios le había dado. Y este hombre andaba buscando otra orillita por allá. Vamos a ver qué Jehová me dice. Buscando otra voz de Dios, pero Dios le dio una voluntad permisiva. Ve pues, porque él quería ir, él quería ganar dinero. No es la misma cosa hoy que ese espíritu que anda por allí tomando a los mismos ministros. En vez de estar esos pastores, en vez de estar en sus congregaciones alimentando al pueblo, andan por allá y por acá metiéndose cosas y diciendo cosas y bueno, tantas cosas que dicen. Pero no están alimentando al pueblo. El pueblo está, como dice, está, mire, raquítico. ¿Por qué? Porque los han dejado ahí, hasta ahí. Jesucristo es tu Salvador. Bautízate en el nombre de Jesucristo. Claro, eso está correcto. Pero no lo están llevando a esa perfección que Dios quiere, a mostrarle las cosas profundas que están escritas aquí en la Biblia. Yo creo que es la hora que ustedes, ministros, pastores, mire, apóstoles, maestros, llamados profetas, yo creo que es la hora que ustedes se metan en esta Biblia y que esta Biblia sea volver a traerla a vida. Esta Biblia donde el Señor Jesucristo levantó al paralítico, convirtió el agua en vino. A este hombre que tenía 38 años allí postrado con una enfermedad, el Padre le mostró una visión y él pasó por ese estanque allí a darle una sanidad a este solo hombre. Como leíamos ahorita, puedan haber una madre ciega, un hombre allí tal vez paralítico, un hombre que tuviera hasta cáncer allí, un pobre padre viejito allí que necesitaba su vista o que le sanaran sus oídos porque estaba sordo. Pero no, el Señor le mostró que era este. Tenemos que llevar, como dice, todo lo que el Padre me muestra hacer, eso va con nosotros también. No lo agarre ese espíritu maligno que anda por allí, que es un espíritu que lo carga usted entretenido y no se mete en la profundidad de Dios. ¿Dónde está verdaderamente esa iglesia? Esa iglesia que dice la Escritura. Dice la Escritura que estas señales seguirán a los que creen. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde están esas señales? Esas señales del Mesías, esas señales del Hijo del Hombre, ¿dónde están? ¿Dónde están esos hombres que pondrán las manos en los enfermos y sanarán? Instantáneamente sanarán. El Señor Jesucristo se le acercó a aquella mujer y tocó su manto. ¿Dónde está esa iglesia llena de virtud, de poder? Cuando esta mujer se le acercó al Señor y le tocó su vestido y salió virtud de él. Y él supo que había salido poder de él. Él no oró por ella. Ella nada más con su fe dijo, sí, aunque solo tocara el borde de su vestido, seré sanada de esta enfermedad. ¿Dónde está esa iglesia que tenga ese poder? Yo quiero ser participante de esa iglesia que tenga ese poder, que cuando pasemos, como dice la Escritura, cuando Pedro pasaba, aunque sea la sombra de Pedro, la gente quedaba libertada, sanada. ¿Cuántas veces ha pasado usted y la sombra suya y está una persona enferma y ni siquiera hace nada? Yo creo que, como dice el profeta, nosotros somos los dadores de luz de esta hora. Nosotros somos la iglesia, la que va a continuar el libro de los hechos. Estos hombres dijeron, a esta iglesia que diga como dijo Pedro y Juan. Lo que tengo te doy. Y levantaron a aquel hombre que tenía los tobillos torcidos, todas las piernas torcidas. ¿Dónde está esa iglesia? Que ponga, como dice
ahí la escritura, ponga a gritar hasta los demonios cuando salgan, cuando sean echados fuera. Solamente con su presencia ese demonio tiene que irse. ¿Por qué? Porque usted tiene al dador de la vida en su corazón. Es hora. Cuando el Señor llegaba y estaban esos espíritus, los espíritus, ¿qué hacían? Ya lo conocían, retrocedían. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Nos vienes a atormentar antes de tiempo. ¿Cuántas veces, cuántos demonios han dicho eso de usted y de mí? Que lo diga un demonio, nos viene a atormentar antes de tiempo. Yo creo que es hora, llegó la hora, hermano, que tomemos esto en serio, la palabra de Dios. Metamos en oración, Señor, ¿dónde está esa manifestación? Yo quiero ser uno de esa manifestación. Yo quiero que esa gloria postrera que fue prometida para esta hora, esa gloria mayor que ha de manifestarse en nosotros, se manifieste en mí, en mi iglesia. Yo estoy viendo a mi Dios moverse. Yo he visto a mi Señor sanar cánceres, sanar toda dolencia, toda petición que se hace, mire, y hay testimonio, hermano. Ahí está el libro de los Hechos, hermano. ¿Dónde están esos hombres que enseñan las escrituras, como un Felipe que fue trasladado donde estaba en una iglesia, tal vez también tenía un avivamiento, como dije el hermano Braja? ¿Dónde está ese Felipe? Que la iglesia tiene que tener allí. ¿Cuántos Felipe tiene que tener una iglesia? Que Dios lo trasladó a otro lugar para enseñarle las escrituras a un hombre que tenía hambre de eso. Ese hombre tenía hambre de la escritura. Y el Felipe se le acercó al carro cuando el Espíritu le dijo, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Felipe se le acercó al carro y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuántos de nosotros no estamos entendiendo lo que leemos? ¿Cuánto pasamos por alto nosotros cuando el Señor dice, las obras que yo hago vosotros también las haréis? Un poquito y el mundo no me verá más. Leemos eso tan rápido. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? Dios tendrá que emanar varios Felipe para despertar a su pueblo. ¿Estás entendiendo que tú tienes que recibir el Espíritu Santo para que Dios te muestre todo lo que tú tienes que hacer? Dios no va a utilizar un vago. Dios no va a utilizar una persona no convertida. Dios va a utilizar una persona obediente, que cree esta palabra, que ha cumplido todo lo que está escrito. Y Dios va a darle el Espíritu Santo para que haga estas obras. Ese Felipe estaba allí. ¿Por qué? Porque se necesitaba rescatar esta vida, este eunuco que no entendía lo que estaba leyendo. Y Felipe, como el portador del germen de vida, Dios lo llevó allí. Mire, la rendición que tuvo este hombre, Felipe, para trasladarlo sin ningún carro, sin ninguna moto, sin ningún avión. Dios lo trasladó hasta allí. Así que Dios me le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga y les guarde a todos. Dios me le bendiga, hermano. Es hora de que hagamos la voluntad perfecta de Dios. Así que Dios me le guarde, hermano. Es hora de que verdaderamente tomemos las cosas como tienen que ser. Así que es hora, llegó la hora que verdaderamente tenemos que hacer la voluntad perfecta del Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tenemos que verdaderamente manifestarlo a Él. Manifestarlo a Él. Es hora que Dios nos utilice a nosotros como utilizó a Ananías para llevar el mensaje a Pablo. Así que es hora que verdaderamente se haga conforme a la voluntad de Dios. Es hora de que nos pongamos a pensar para que manifestemos la perfecta voluntad de Dios. Así que Dios nos ayude, Dios nos ayude. Es hora de que verdaderamente hagamos la perfecta voluntad de Dios. Es hora
de que cada uno de nosotros sigamos adelante, sigamos batallando hasta el final. Y que creamos esto, hermano. Que creamos esto porque se están moviendo muchas cosas, muchos espíritus malos, pero es hora de que verdaderamente hagamos lo que Dios nos está diciendo en esta escritura. No hago nada sino lo que el Padre me muestra hacer. Así que tiene que ser. Así es y así será, porque es la palabra de Dios. Y si cumplimos todo lo que está escrito, Dios nos va a hacer como hicieron estos hombres en el libro de los Hechos. ¿Cuántos Felipe hay aquí? ¿Cuántos Ananías para poner las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo? Cuando Dios le mostró a Ananías una visión, eso lo hablábamos el servicio pasado, para que Saulo recibiera el Espíritu Santo. Es una de las cosas que hacemos y que verdaderamente tenemos que hacer, hermano. Tenemos que rendirnos. Una rendición total. Dejar todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente y rendirnos al Señor para que el Señor haga su voluntad en nosotros. Así que Dios les bendiga, hermano. Dios me les ayude a todos y que sea siempre el Señor ayudándonos en todo, porque eso es lo que estamos esperando, hermano, dejarnos llevar bajo la voluntad perfecta del Señor. Y Dios hará grandes maravillas. Eso es lo que estamos esperando, esa gloria postrera que va a ser mayor que la primera. Así que Dios me les bendiga, hermano, y Dios me les ayude y sigamos adelante. Seguiremos trayendo esta palabra hermosa, revelada para nuestras vidas, para que hagamos con las obras que Él hizo. Él hizo esas obras maravillosas, nosotros también haremos mayores en cantidad, porque hay mucho pueblo de Dios en esta tierra. Así que Dios me les guarde, los invito a orar para que seamos despedidos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias nuevamente, agradecido de ti por tu palabra y por tu bendición. Sigue ayudándonos, sigue guiándonos, Padre. Si está alguno allí, Padre amado, tú, Señor, entre a su vida, a su corazón y cambies ese modo de pensar que hay en muchas personas, Padre. Y que siempre hagamos tu voluntad perfecta. Así te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, Dios le bendiga y los invitamos siempre para que escuchen siempre esta palabra maravillosa, esta palabra que es la orden del día, es el día, este es el día que tenemos que manifestarla. Dios le bendiga y Dios me la ayude. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.